Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos finalizando la primera semana del mes de junio, estamos en el ombligo de este 2025 y de aquí a que inicie lo que es el evento de Latinoamérica Oracle User Community de este año, voy a estar dando unos pequeños avances a nivel de noticias sobre el mundo que a mí me interesa, que, bueno, me interesa básicamente todo el ecosistema de Oracle. Hoy en día estoy más metido en más cosas, pero creo que me liga mucho más al tema de a nivel de base de datos. Y algunos comentarios son importantes con respecto a que esperábamos para este primer semestre de este año 2025 la liberación de la versión de base de datos 19C. Sin embargo, la nota en donde se hace referencia al seguimiento en temas de finalización de soporte Premier y soporte extendido, cambió su denominación con respecto a la fecha de liberación. Ya ahora aparece bajo la leyenda de que su liberación va a ser anunciada, por lo tanto, ya no es parte de este primer semestre de este año 2025 y muy posiblemente, como lo he comentado con varios compañeros y amigos, creo firmemente de que la versión posiblemente sea renombrada y sea liberada bajo la versión quizás 25 si fuera este mismo año, siguiendo la misma denominación que se dio a conocer desde el año 2018 por Larry Ellison en el Oracle Open World, con respecto a que cada versión que fuera liberada llevaría los últimos dos dígitos del año en el cual lo hace. Pero sin embargo, este video más que todo no quisiera centrarme en temas que tengan que ver con la parte de liberación de la versión 23 ahí, sino sobre el tema de la versión 19C. Recordemos que la versión 19C, la versión a término con soporte Premier más importante que tenemos en este momento. Tenemos soporte de esta versión hasta el 31 de diciembre del año 2029. Y mucha gente se pregunta con respecto a cómo debemos de gestionar las actualizaciones a nivel de la versión 19C. Y si bien es cierto, en este momento estamos en la liberación 19.27, en el Release Update 27, ¿qué tanta diferencia hay entre una versión de un Release Update y otra? Y aquí es donde quisiera centrarme, porque haciendo un pequeño resumen, sobre las características que son anunciadas con cada release update conforme van siendo liberadas. Muchos de esos release updates no tienen ninguna característica adicional, sino son simple y sencillamente renombramientos de la versión. Entonces, aquí uno se diría hasta qué punto es importante o no es importante seguir con esta política de liberación de cada 3 meses de un release update cuando no se está aportando ninguna característica importante y lo que se está haciendo básicamente es agregar parches por inconvenientes que se hayan descubierto durante el periodo entre un release update y otro. Entonces, no sé si valdrá la pena seguir esta carrera, esta maratónica con respecto a ir nombrando. O sea, pasamos como les digo, hoy en día estamos en la versión 19.27 y no me imagino en el año 2029, cuando estemos en la versión Premier, estamos todavía a 4 años de que eso suceda, 4 años y medio. No me imagino una versión 19.99. Sonaría bastante, pero bastante atípico con respecto a la parte del renombramiento a nivel de versiones. Y haciendo una recapitulación de lo que les estaba indicando, la versión 19 aparece a partir de la versión 19.3. Esa es la primera versión, o la versión base que nosotros instalamos para poder tener. Sin embargo, de ahí en adelante, en la versión 19.4, 5, 6, no tuvo ningún cambio importante con respecto a ningún tipo de actualización. Ya en la versión 19.7 sí hubo un cambio. Ahí se incluyen lo que son los temas de los SQL macros. En la versión 19.8 se metió temas de in-memory database. En 19.9 tenemos el tema del paquete de DBS Crypto y también sobre los temas de switcheo a nivel del Oracle Home del Grid.
En la versión 19.10 tuvimos las tablas tipo blockchain. En la versión 19.11 tuvimos las tablas inmutadas. Luego la versión 19.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, no hubo ninguna actualización con respecto a una nueva característica a nivel de la base de datos, lo cual llama bastante la, la atención con respecto a esto. Ya en la 19-20 sí hubo algunos pequeños cambios a nivel de la base de datos, sobre todo con el tema de que si una base de datos era un nuevo paquete que permite verificar si una base de datos es candidata o no es candidata con respecto al día a día de ella con respecto a las estadísticas que se hayan almacenado a nivel de la base de datos, si es candidato o no para poder ser utilizada como una base de datos o utilizar alguno de sus objetos como base de datos en memoria, en Memory Database. En la versión 19.21, básicamente casi todas las nuevas características, son como 10 características que se le agregan a este Release Update, tienen que ver con temas de upgrade. Ahí es donde básicamente se centró. Y luego, desde la versión 19.22 hasta la versión 19.27, salvo un pequeño cambio que hay en la versión 19.23 sobre el tema de que una transacción o un query puede salir por un proceso de invalidación en forma automática, no hay ningún cambio con respecto a ninguna actualización especial. Entonces, estamos hablando que básicamente más del 60% de los release updates que han sido liberados sobre esta versión 19C no tienen o no aportan ninguna característica importante al core como tal del motor de base de datos, sino simple y sencillamente temas de mejoras por temas de parches o bugs que hayan sido, que hayan aparecido en ese momento y que hayan sido notificados por los clientes que están haciendo uso de la versión. Entonces, entramos nuevamente en esta discusión si realmente si será necesario cumplir con esta maratónica, como lo dije al principio, de llegar y tener 4 release update en un año, si es necesario o no, porque me parece que si no hay ningún cambio, a nivel de características del motor de base de datos, no tendría ningún sentido porque se ejerce un nivel de presión tremenda sobre el tema de poder tener o no tener el motor de base de datos actualizado. Para muchas de las empresas que en este momento no le hace ningún eco, ninguna de las nuevas características, realmente no tendría ningún tema de poder llegar y mantener o tener que aplicar un parche a la versión base. Sin embargo, quizás aquí es donde tenemos que separar, porque los release update también traen consigo temas que tienen que ver sobre temas de seguridad. Entonces, básicamente me parece que una de las cosas importantes que podríamos tener es separar los release update a nivel de funcionalidades del core del motor de la base de datos de los release update de seguridad, porque esto es efectivamente para todos aquellos que, que trabajamos o que laboramos dentro de ambientes con temas de regulación. Es sumamente importante tener nuestras bases de datos actualizadas. Sabemos que por temas regulatorios, auditorías externas e internas, es bastante complicado el tema de llegar y estar lidiando con esto de no estar al día con los release update a nivel de seguridad. Y resulta que muchos productos están amarrados precisamente con la certificación que los van uniendo precisamente al tema del release update. Entonces, aquí es donde me parece que podríamos hacer una separación porque es muy importante tener la base de datos actualizada en temas de seguridad, pero quizás el release update, como se va atrasando, como dura tanto tiempo en que un producto pueda ser certificado para ese release update, ejerce una presión tremenda, tanto a nivel operativo como a nivel de regulatorio, porque no puedo aplicar por ejemplo, por el caso que yo más conozco, FlexQL, una de las versiones con las cuales trabajamos,
está certificada única y exclusivamente para versión 19.10. Entonces, estamos hablando que son 17 release update atrasados. Y cuando uno coloca un server request para poder consultar al equipo de la herramienta si es posible hacer una actualización del motor de base de datos para no estar tan atrasado con el tema de la aplicación de parches de seguridad, lo único que nos indica que en ese momento no está a la mano dicha certificación y que nosotros deberíamos de instalar toda una infraestructura otra vez nueva, ¿verdad? Donde parchemos los ambientes, aprobemos todas las funcionalidades y así aportarles a ellos evidencia que efectivamente el parche funciona de forma correcta con el motor de la base de datos y la versión del producto como tal, para que ellos nos puedan seguir brindando soportes sobre la versión, lo cual nos amarra en dos áreas bastante complicadas. Una por el tema del soporte del aplicativo, otra por el tema del soporte de la versión de la base de datos, otro por el lado de las actualizaciones a nivel de auditoría, a nivel regulatorio, y también de que, oye, que si no hacemos actualización de los temas de los release update y si tenemos algún inconveniente, básicamente con alguna función ya propiamente el motor de base de datos, Mayor Support generalmente va a decir, bueno, es que están con release update 17 parches atrás, actualicen en la versión de la base de datos para ver si se resuelve el problema o este problema se resuelve en el parche número tal y ustedes no lo tienen, deben de aplicarlo. Y si no lo podemos aplicar por temas de certificación, realmente estamos jodidos ahí. Entonces, básicamente ese era mi tema de conversación del día de hoy. A juntarles, como digo, voy a intentar dar un pequeño boletín cada semana sobre los temas de que vaya avanzando. Posiblemente esperaríamos de que realmente tengamos alguna actualización con respecto a la liberación de la versión 23. Ahí hay muchas características que me parece que serían importantes, inclusive si no se va a liberar pronto la versión, que sería importante que fueran incorporados en los release update de la versión 19C, para ya poderlos tener a la mano y poderlos utilizar. Así que un gusto nuevamente estar con ustedes y nos vemos en esta nueva faceta, ¿de acuerdo? Hasta luego, entonces.